Las actitudes del esposo despertaron las sospechas de Laura. Entonces, ella fingió que había salido de casa, pero al conectar el monitor para bebés, se quedó helada al escuchar la conversación de su esposo. Bienvenidos. Aquí Leo, del canal Rincón de las Historias. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saberlo. Ay, chicas, tenía tanto miedo, tanto miedo. Me contaron tantas cosas, que el primer parto puede durar días enteros, que en la maternidad solo hay gente incompetente que seguramente va a cometer algún error que después habrá que tratar toda la vida. Pero fue todo lo contrario. Las enfermeras fueron tan amables, los médicos tan comprensivos, y esa doctora que atendió el parto, creo que se puso más nerviosa que yo. Laura estaba sentada en la cama del cuarto de la maternidad, contándoles a sus compañeras sus impresiones después del primer parto de su vida. El parto había terminado cerca de la medianoche, y ahora, después de finalmente dormir y despertar, la joven mamá estaba radiante de felicidad. En el cuarto había otras dos parturientas. Natalia, una mujer adulta, un poco robusta, callada, pero que escuchaba a la nueva vecina joven con una sonrisa. Había dado a luz a su tercer hijo 2 días antes y asentía con aire de quien ya sabía de esas cosas, sin interrumpir a Laura en sus desahogos. La segunda compañera, Débora, un poco mayor que la propia Laura, también estaba en su primer parto, asentía con la cabeza y cuando podía, metía alguna palabra en el torrente de admiración de Laura. ¿Y quién es tu doctora? No recuerdo. Laura sacudió la cabeza. Muy amable, delgadita, cabello oscuro. Debe ser la doctora Telles, dijo Débora mirando con curiosidad a la tercera compañera. Ella misma, confirmó Natalia. Tuviste suerte, muchacha. Primer parto, y ya te tocó la mejor doctora de aquí. Ella me atendió mi segundo parto también. La doctora Telles es una ginecóloga obstetra muy calificada y una buena persona. Sí, conmigo también fue así. Me cayó bien desde el principio, coincidió Débora. Yo también di a luz bajo sus cuidados. Bueno, mamás, entró al cuarto una enfermera de edad, empujando un carrito con 3 bebés en una cuna transparente. Vamos a traer a sus bebés para que coman. Pero a mí todavía no me ha bajado la leche, dijo Laura de pronto, asustada, pasando en un instante de la euforia casi al desespero. No hay problema, sonrió la mujer. Toma al bebé de todos modos, que aprenda, así tu cuerpo va a entender que necesita producir leche más rápido. La enfermera le entregó a Laura un envoltorio diminuto, dentro del cual un bebé enrojecido hacía muecas graciosas. En lugar de llorar, soltaba unos gruñiditos. Este va a ser el primer galán de la cuadra. No tiene comparación, confirmó la enfermera, y, tomando otro bulto con bebé, se lo entregó a Natalia. Y tu niña es toda una campeona. Hay niños que nacen más pequeños que ella. Habrá salido a la mamá, rió la enfermera. Ay, toca madera, Rosa, Dios me libre. No le deseo esa vida a nadie. Sacudió la cabeza la compañera mayor, pero tomó a su hija con una sonrisa. ¿Y este que sobró enanito? Vamos con mamá. La enfermera sacó al último recién nacido de la cuna y se lo entregó a Débora. Este no tiene pierde. Débora era la más menuda del cuarto. Sonrió agradecida y tomó a su hijo en brazos. «Qué suerte tienes, Natalia», dijo Laura. «Yo también quería una niña, hasta ya había pensado en el nombre. Alina». «Pero vino un niño. Apuesto a que no lo vas a querer menos por eso», sonrió Natalia. «Claro que no, y mi esposo también va a estar feliz. Él soñaba precisamente con un niño. Solo que yo había pensado así. Primero nace la niña, crece un poco, y después ya se piensa en un niño. Así la hija podría cuidar a su hermanito menor». «Ah, ¿tú crees?» Natalia sacudió la cabeza con desconfianza. «Mi hija mayor también es niña». «Es una traviesa, ¿eh? No le confiaría ni la comida del gato, come de todo y no le pasa nada. Está creciendo tan revoltosa que me sorprende. Ni me imagino cómo va a ser en la escuela». «¿Y el niño es tranquilo?», preguntó Débora. Natalia se encogió de hombros.
Todavía no se sabe. Él apenas tiene 3 años, pero comparado con su hermana mayor a esa edad, Vitiño es la calma personificada. Así que todas esas historias de que la hija mayor se vuelve niñera no valen nada. Cada quien nace con su propio carácter y así crece. ¿Y la crianza, entonces? Laura la miró con desconfianza. Ah, Natalia hizo un gesto con la mano. La crianza puede ayudar un poco, guiar, pero cambiar de raíz no se puede. Lo que trae uno en los genes es lo que va a crecer. No, yo no creo en eso, discrepó Débora. Creo que si uno se esfuerza lo suficiente en la crianza, se puede corregir cualquier genética. Natalia sonrió con ironía. Inténtalo, a ver si lo logras. Laura no quiso discutir, solo miraba de una a otra, tratando de entender de qué lado estaba ella misma. Pero no sabía qué responder. En realidad, nunca había pensado en eso antes. Ay, pero tampoco es tan importante. Marcos y yo estamos bien. No hay borrachos ni gente rara en la familia. Y nuestro hijo va a ser un niño muy bueno, estoy segura. Y de la crianza se va a encargar Marcos. El papá va a ser el ejemplo para el hijo. ¿Y ya pensaron en el nombre del bebé?, le preguntó Débora a Laura, después de cerrar la discusión con Natalia. No, la muchacha sacudió la cabeza. Quedamos con mi esposo en que, si era niña, yo elegía el nombre, y si era niño, él elegía. Ay, cuidado, amiga, no vaya a ser que te arrepientas y termines con un nombre rarísimo, rió Natalia. Ahora están de moda esos nombres exóticos. Laura sonrió. Estoy segura de que no va a ser así. Marcos dudaba entre Vinicio e Igor, dijo. Voy a ver al bebé y en ese momento voy a saber el nombre. ¿Y cómo lo vas a llamar mientras tanto?, se sorprendió Débora. Yo ya estoy llamando al mío Danielito. ¿Daniel?, preguntó Laura. Así es, Daniel Aarón, nombre precioso. Vaya, suena a nombre de artista, se admiró la muchacha. Laura fue la última de las 3 en recibir el alta de la maternidad. Para entonces ya tenía otras compañeras de cuarto, pero apenas tuvo tiempo de platicar con ellas, cuando llegó su esposo con flores y globos. En casa, todo ya estaba listo para la llegada del hijo tan esperado. Además de lo que ya se había comprado y preparado durante el embarazo de Laura, remodelación, cuna, carriolas y demás cosas necesarias, Marcos le entregó solemnemente a su esposa un anillo precioso con un diamante y un monitor para bebés. Esto es para que siempre puedas escuchar cuando el niño despierte y estés tranquila, en vez de estar corriendo cada 5 minutos a espiar el cuarto. Para Laura, lo más importante no eran los regalos, sino la atención y el cuidado de su esposo. Después de que ella volvió de la maternidad con el hijo recién nacido, Marcos desarrolló una actividad frenética. Iba varias veces al día a la farmacia y al mercado para comprar lo que se les había olvidado. Subía donde los vecinos para pedirles que hicieran menos ruido, para darle a Laura la oportunidad de dormir. Fue él mismo, solo, quien fue al registro civil a recoger el acta de nacimiento al día siguiente. Toma, el primer documento de nuestro hijo, le entregó el papel a Laura solemne al volver. La muchacha lo abrió y leyó. Rafael Marcos Andrade. ¿Rafael?, se sorprendió ella. Pero tú habías dicho que le íbamos a poner Igor o Vinicio. Sí, así era, confirmó el esposo con la cabeza. Pero nuestro bebé no se parece a ninguno de los dos. En cuanto lo vi, entendí de inmediato que era Rafael. ¿No te gustó?, preguntó contrariado. Para nada, me gusta mucho. Rafael, Rafa, Rafita. Laura repetía el nombre de varias formas y cada vez que lo decía, quedaba más convencida de que combinaba perfectamente con su hijo. Y de que Marcos había sido muy listo, que había pensado en todo con cuidado. Rafael Andrade, finalmente asintió Laura. El esposo, que esperaba tenso su veredicto, soltó un suspiro de alivio. Quedó bonito, confirmó Laura su opinión. ¿Sabes? Compartí cuarto con una chica, Débora. Su hijo también es niño, nació un día antes que el nuestro. Fíjate que le puso Daniel Aarón. ¿Te imaginas? Me pareció súper original. ¿Por qué será? Tal vez en su familia ese tipo de nombre sea común, comentó Marcos.
Hoy en día bautizan a los niños de todas formas, y Daniel realmente suena bonito. Por cierto, Débora y yo intercambiamos teléfonos. Ella vive cerca de aquí. Quedamos en salir a pasear juntas con los niños al parque. «Qué bueno, mi amor», dijo Marcos. «Solo te pido una cosa, no te vayas a poner triste si ella se echa para atrás. Tú estás muy animada, pero puede ser que, al volver a casa, ella tenga otros planes». «No me voy a poner triste. Al final de cuentas, solo convivimos unos días. Puede que ni se acuerde de mí. Rafa me gusta. Si no fuera por la tradición familiar, creo que no me importaría que mi hijo tuviera ese nombre». Débora y Laura paseaban por las veredas del parque, flanqueadas por árboles frondosos que daban buena sombra, con un bosquecito un poco más adelante. «No creo que debas afligirte por esa tradición familiar», dijo Laura, pensando que Débora podía estar molesta por el nombre de su hijo, tratando de consolarla. «Daniel Aarón suena simplemente maravilloso. No me sorprendería que tu hijo se convirtiera en un músico famoso o un gran actor en el futuro». Volvieron a hablar un mes después del alta. Era verano, los departamentos estaban sofocantes, pero los médicos eran categóricos en no dejar que los papás llevaran a los bebés al campo. «Pueden salir por un día», decían en las consultas de rutina, «pero antes de que anochezca, deben volver». Nunca se sabe qué puede pasar desapercibido a esta edad o qué puede contagiarse el bebé. Su sistema inmunológico todavía es débil. Es necesario que la atención médica esté disponible en cualquier momento. Pero, ¿cómo ir al campo durante el día si Marcos trabajaba? Laura no tenía más opción que quedarse en casa con Rafa, paseando por el parque, solo que caminar sola, mientras el bebé dormía, era insoportablemente monótono. Fue entonces cuando Laura se acordó de su amiga de la maternidad. Débora se puso contenta con la llamada y aceptó de buena gana hacerle compañía en los paseos. Juntas era mucho más divertido. Hablaban de cómo iban creciendo los bebés, de lo que pasaba en casa, de papillas y de muchos otros temas de mamás que no tenían con quién compartir, más que entre ellas. «¿Entonces el lunes nos vemos como siempre?», preguntó Laura al despedirse al final del paseo. «Todavía no sé. Vamos a ponernos de acuerdo por teléfono». Débora se encogió de hombros. «Eduardo dijo que sus papás pueden venir, pero se me olvidó cuándo. Eso es lo único que me falta para completar mi felicidad. Ya apenas puedo con todo, y encima tengo que recibir parientes». «Es verdad», coincidió la amiga. Ella entendía bien que dedicarle tiempo a alguien más, además del hijo pequeño, difícilmente le sobraba tiempo a Débora. Laura tampoco lograba encontrar un minuto libre, pero, por otro lado, los parientes también podían ayudar, ¿no? Por otro lado, trató de animar a su amiga. A lo mejor su suegra se ofrece a echarle una mano. Deja a Daniel con ellos y tú misma ve a hacer las compras aunque sea por una horita. No tienes que estar rondándolos todo el tiempo. Deja que hagan algo útil por la familia de su hijo también. Buena idea, Débora sonrió agradecida. Si Eduardo no se opone, tal vez hasta nos dejen salir juntos a los dos. Sería estupendo. Sería maravilloso. En cuanto sepas tu horario, me marcas. Aquí ando siempre. Es cierto, no sé si voy a poder dejar al bebé con Marcos. Él está trabajando, pero a ver si se puede. Gracias. Las dos se abrazaron para despedirse y cada quien se fue a su casa. Hoy voy a llegar más tarde, dijo Marcos al volver de comprar leche. Descargó lo que había comprado sobre la mesa y empezó a arreglarse para el trabajo, mientras Laura amamantaba a su hijo. Ok, ¿y por qué? ¿Otra vez trabajo? Ella ya estaba acostumbrada a contar con la ayuda de su esposo por las noches. Por otro lado, le habían dado a Marcos una semana entera libre, en vez de los 3 días habituales cuando nació Rafael, así que enojarse porque tuviera que trabajar hasta tarde no sería justo. No, sacudió la cabeza. Vamos a reunirnos con los compañeros de la generación. Al principio no quería ir, pero van a estar casi todos, y no nos vemos desde la graduación. Y además, tengo algo que contar. Por ejemplo, que me convertí en papá y que tengo una esposa maravillosa y amorosa. No te importa, ¿verdad?
Laura quizás sí hubiera querido que Marcos se quedara en casa. Al fin y al cabo, ella pasaba los días enteros entre cuatro paredes, mientras su esposo iba a reunirse con los amigos de la preparatoria. Pero la muchacha entendía bien las ganas de él de presumir ante sus compañeros, no solo por su buen trabajo, sino también por tener un hijo tan maravilloso. Claro, ve, mi amor, creo que puedo arreglármelas una noche sin ti con Rafa. Ya era tarde por la noche y Marcos todavía no llegaba. El niño ya llevaba rato dormido y Laura no lograba conciliar el sueño. La muchacha decidió que todavía no era tan tarde y le llamó a su amiga. Pero Débora no contestó y como 20 minutos después mandó un mensaje. No puedo hablar ahora. Si no es urgente, hablamos mañana. Ok. Laura se sintió terriblemente apenada. Se acordó de golpe de que los suegros de Débora estaban de visita. Tal vez su amiga estaba con su esposo en ese momento, y ahí estaba ella llamando por puro aburrimiento. Laura ni siquiera respondió. Al final, Laura se puso a ver una serie tonta en la televisión y ni se dio cuenta de cuándo se quedó dormida. Despertó ya después de la medianoche. Miró alrededor sorprendida. Se dio cuenta de que Marcos todavía no había llegado y empezó a preocuparse de verdad. ¿Dónde estás?, escribió, pensando que difícilmente la reunión de excompañeros se habría extendido tanto. El mensaje no se entregó, se quedó en la pantalla con una sola palomita. Laura trató de calmarse y se acostó. Se quedó dormida casi de inmediato. Rafael despertó y empezó a lloriquear, como siempre, muy temprano. Laura abrió los ojos y, para su horror, descubrió que Marcos no estaba a su lado. Pero no tuvo tiempo de asustarse de verdad, porque la puerta del cuarto se abrió y entró su esposo, sonriendo. «Hola, ¿ya despertaron? ¿Acabas de llegar?», se sorprendió Laura, soltando un suspiro de alivio mientras se levantaba para ir a la cuna de su hijo. «Claro que no, mi amor. Llegué anoche mismo. Solo decidí dormir en la sala para no molestarlos. Ustedes estaban durmiendo tan a gusto». «¿Pero a qué hora? Pensé que esperé hasta como las 2 de la madrugada. Larita, no exageres. No sé cuándo te dormiste tú de verdad, pero para la 1:30 yo ya estaba en los brazos de Morfeo». «Sí, pensé que me había dormido más tarde», dijo Laura, pensativa, y luego se sobresaltó. «Marcos, ¿pero por qué tan tarde? ¿Estuvieron todo el tiempo reunidos?». «Claro, mi amor. Primero nos sentamos todos juntos, casi toda la generación. Después algunos se fueron, sobre todo las chicas. Hasta daba la impresión de que nosotros, comparados con ellas, éramos un montón de vagos. Pero eso no nos detuvo, y nosotros, los hombres, nos fuimos a un bar, y ahí, para serte sincero, nos pasamos un poco». El esposo sonrió, apenado. «Menos mal que hoy es feriado, voy a poder descansar un rato». Laura sacudió la cabeza comprensiva. «Entonces ustedes dos, tú y Rafa, despiértense que yo voy sola por la leche. De todos modos ya me levanté». En agradecimiento por la consideración de su esposa, Marcos ayudó a cambiar el pañal de su hijo y lo tomó en brazos. «Entonces, Rafa, ¿dejamos que mamá salga a pasear?». Mientras caminaba por la calle, Laura, un poco desvelada y tal vez por eso ligeramente irritada, pensaba: él salió y volvió de madrugada, a la 1:30, y yo solo puedo ir por la leche y volver. La muchacha compró los productos y de regreso pensó que en vez de enojarse con su esposo, era mejor platicar con Marcos y organizar un día libre completo para ella misma. Débora le llamó a Laura cuando ella ya paseaba por el parque con su esposo y su hijo. Marcos caminaba empujando la carriola por las veredas, mientras ella se sentaba en una banca a la sombra, cerca de los juegos, para platicar con su amiga. «Hola. Perdón, ayer creo que te interrumpí con algo importante». «No, para nada. Ya te había contado que llegaron los papás de Eduardo. Salimos a pasear juntos. Después me fui a la reunión de compañeros. Hacía tiempo que no nos veíamos. Yo soy la que debe pedir disculpas por no haberte contestado. Volví como a la 1 de la mañana y no quise escribirte para no molestarte. Yo me equivoqué. Ayer me dormí después de la medianoche.
Marcos también tuvo una reunión parecida ayer. Solo que no lo esperé despierta y me quedé dormida, y todavía en la mañana fui corriendo por la leche. Pero creo que mi esposo se siente culpable, porque ahora está paseando con el niño mientras yo me senté a descansar. Qué bueno. Yo también espero poder sacarle un pedacito de vida libre para mí. La siguiente vez que las amigas hablaron fue unos 10 días después. Laura andaba con mucha prisa por otra consulta médica de Rafa. Simplemente no tenía tiempo de pasear, y Débora, como siempre, nunca llamaba primero. Laura lo sabía y no le guardaba rencor a su amiga. Ahora Laura le contaba sobre el cambio de pediatras en la clínica infantil y cómo el nuevo médico casi los hizo repetir todos los exámenes de su hijo desde cero. «Ponte lista cuando vayas ahí. Ustedes también ya están cerca de esa edad», advirtió la amiga. «No sé cuándo va a ser eso», respondió Débora con cierta ligereza ante la noticia. «Se me cumplió un sueño. Sus papás se llevaron a Daniel y se fueron de viaje, ¿te imaginas? Me están dando la oportunidad de descansar. Espera, ¿y la lactancia? ¿Cómo va a comer Daniel sin ti? Eso ya no es problema desde hace rato. Se me secó la leche por completo, así que ya está con fórmula. Les di unas latas de leche en polvo y las instrucciones. No hay problema, son adultos, se las van a arreglar». «Vaya, qué suerte tuviste con tus suegros». Laura se alegró por su amiga. «¿Y cómo van a aprovechar esa libertad tú y Eduardo?» «No, hay un malentendido ahí. Yo lo entendí distinto». «No entendiste bien, Laura. Eduardo, él no logró confiarles el niño pequeño a ellos. Me quedé completamente sola y estoy disfrutando esta libertad. Ya logré dormir bastante y ahora estoy lista para hacer alguna locura». «Vaya», en el tono de voz de Laura se notó una leve decepción. «Y yo pensando que te iba a invitar a pasear al parque juntas». «No, amiga, voy a aprovechar mi libertad al máximo». «Está bien, me da mucho gusto por ti». Y Laura no estaba mintiendo. Sentía hasta un poco de envidia de Débora. «¿Cómo van las cosas por ahí?», preguntó Marcos al volver del trabajo ese día bastante tarde. Últimamente eso pasaba con frecuencia. Laura le contó a su esposo sobre la plática con su amiga. «Imagínate, los suegros se llevaron al pequeño Daniel y Eduardo y Débora anda paseando sola por la ciudad. ¿Sabes? Le tengo tanta envidia. También quisiera conseguir un respiro así, aunque fuera por un par de días». «Qué lástima que tus papás vivan tan lejos, en el interior». Marcos trató de consolarla. «No te preocupes, mi amor. Cuando Rafa crezca un poco, vamos a visitarlos. Les enseñamos al nieto. Estoy seguro de que van a aceptar liberarnos un poco de sus cuidados, y ahí sí vamos al cine o hacemos un paseo». «Sí, claro». «Espero que sea así», asintió Laura, desanimada. Pensó que Marcos no la había entendido para nada. Ella no quería ir al cine ni pasear por una ciudad extraña y desconocida. Ella soñaba con quedarse completamente sola ahí mismo, donde conocía cada rincón, donde tenía muchos conocidos. «Qué suerte la de Débora», pensó Laura una vez más antes de dormir. Al día siguiente llovió todo el día. El paseo tuvo que cancelarse. Marcos ayudó a su esposa a poner la carriola con el niño en el balcón y él mismo pasó prácticamente todo el día pegado a la televisión. Primero vio carreras, después fútbol, después más fútbol. Cerca de las 10 de la noche, cuando terminó el segundo partido de fútbol y Rafa dormía tranquilo en la cuna, Marcos de repente empezó a arreglarse. «¿A dónde vas?», se sorprendió la esposa. «Perdón, Larita. Un amigo me mandó un mensaje. Dice que necesita mi ayuda. Me pidió que fuera urgente. Voy a tratar de ser rápido». «¿Qué? ¿Nadie más puede ayudarlo?». Laura hizo un puchero, dolida. «Tenía la esperanza de que pasáramos esta noche juntos». «Bueno, ya que me escribió, creo que no». El esposo se encogió de hombros. «No te pongas triste. Seguro vamos a pasar tiempo juntos». «Está bien», asintió la muchacha, sin ganas. «Solo vuelve rápido. Te voy a esperar». Pero Laura de nuevo no logró esperarlo y se quedó dormida. Y era difícil esperarlo porque Marcos volvió hasta la madrugada. «Vaya, ¿pasó algo grave allá?».
Todo está bien, confirmó con la cabeza, algo evasivo, sin entrar en detalles. Ya están dormidos tan temprano. Laura se quedó una buena hora en una especie de duermevela, después despertó por completo. Salió a la sala y, sorprendida, encontró a Marcos durmiendo profundamente en el sofá, sonriendo, con los brazos abiertos. «Parece un niño», se enterneció la esposa, y todas las ganas de enojarse se le fueron. Pronto Rafa empezó a quejarse. Laura tomó a su hijo en brazos y fue a amamantarlo. Después lo vistió rápidamente, lo puso en la carriola y salió a pasear y a comprar la leche. «¿Hoy nada más ustedes dos con el bebé?», sonrió la empleada conocida que entregaba los productos. «Sí, mi esposo está durmiendo. Decidimos no despertarlo», confirmó Laura. «Hiciste bien. Ellos, los hombres, también necesitan descansar». Hasta más que nosotras. Después de guardar los alimentos en la bolsa térmica, Laura salió a pasear por el parque. Muy temprano había poca gente por ahí. Cuando volvieron a casa, Marcos ya había despertado y estaba en el baño. «Vaya, casi los pierdo», dijo al salir del baño. «¿A dónde fueron tan temprano?» «Fuimos por la leche y a pasear al parque. Está tan bonito ahí en la mañana, ni te imaginas. ¿Y qué pasó con tu amigo?» «Ah, todo salió bien», Marcos evadió la respuesta. «¿No me vas a contar?» «Perdón, pero él no quiere que hable de eso. Tal vez después, algún día. Entiende, no es secreto mío». «Entiendo», asintió la muchacha. «Solo que la próxima vez que no te llame de última hora así, de noche. Todavía tienes un hijo pequeño». «Claro que sí», confirmó Marcos. En algún momento Laura se dio cuenta de que algo estaba pasando con su esposo, pero ella misma no lograba explicar qué. Él empezó a aparecer menos en casa y a atrasarse más en el trabajo. Laura sentía que estaba agotada, física y emocionalmente, pero ante todas sus peticiones, Marcos nunca respondía con una negativa directa, solo que siempre surgían motivos de peso. La muchacha llamó y se desahogó con su mejor amiga, Débora. «No sé qué está pasando. Siempre está desapareciendo en algún lado. Casi no cuida a Rafa, y ya ni recuerdo la última vez que estuvimos los tres juntos». Débora se quedó en silencio unos instantes. Después habló con vacilación. «Perdón, pero ¿no tendrá alguien por ahí?» «¿Qué cosas dices? Claro que no». Laura rechazó la idea con vehemencia. «Él nos ama mucho, a mí y a Rafa, solo que siempre le surge algún motivo. Tal vez esté enfermo y con miedo de contarte. También es posible», coincidió la amiga. «Habla abiertamente con él. Apuesto a que te va a confesar». «Todo está bien conmigo», dijo Marcos, absorto en un partido de fútbol en la televisión, en respuesta a la preocupación de Laura. «¿Por qué dices eso? Simplemente casi no hablas conmigo ni con tu hijo». Marcos asintió con la cabeza, sin quitar los ojos de la pantalla. «Mira, ni siquiera me estás escuchando ahora», dijo Laura por última vez, solo para ver su reacción, y vio que asintió otra vez. Entonces ella tomó el control remoto y apagó la televisión. «¿Qué estás haciendo?», se molestó Marcos. «Faltan pocos minutos para que termine el partido. Enciéndela otra vez, rápido». «No, hasta que hables conmigo», Laura negó con la cabeza. «Y no grites, vas a despertar a Rafa». «Ah, ¿así están las cosas?». El esposo se enojó, se levantó del sofá y, vistiéndose rápidamente, salió del departamento azotando la puerta con fuerza. La muchacha se hundió pesadamente en su lugar y sintió las lágrimas correr por su rostro. Débora, con quien Laura quería desahogarse, no respondió ni la llamada ni el mensaje. La muchacha entendió que tendría que lidiar con el problema sola. Marcos apareció a la mañana siguiente con aire de culpa. «Perdóname, Larita, no quería. Ni yo sé qué me está pasando». Laura, aunque enojada, ya no lograba mantener el coraje con él. Sonrió. «Me asustaste. No vuelvas a hacer eso». «Está bien. Déjame prepararte un café y me cuentas todo». El esposo se tomó el café con gusto, pero no logró decir nada concreto, y salió corriendo al trabajo. Tan rápido que se le olvidó el celular en casa. Laura se dio cuenta del olvido cerca del mediodía, cuando volvió del paseo con su hijo
y puso el celular sobre la mesa. Rafa estuvo sorprendentemente tranquilo en ese periodo. Durante el día, Laura hasta tuvo tiempo de descansar. Y ese mismo día, después de acostar al pequeño para otra siesta, la muchacha se sentó en el sofá y encendió la televisión. Pero no había nada interesante, y la mirada de Laura se posó en el celular de su esposo. Tomó el aparato en sus manos y vio que estaba en modo silencioso. Parecía que Marcos había olvidado quitarle el modo en la mañana. ¿Le habrá llamado a alguien? Se preocupó Laura y encendió la pantalla del celular. En la pantalla de bloqueo apareció un mensaje. «Hola, mi amor». «¿Hoy como siempre?» La muchacha se quedó paralizada por un segundo. Aquello no era mensaje de amigo, ni de trabajo. El tono era demasiado íntimo, demasiado cariñoso, y aquel, como siempre, daba a entender que no era la primera vez. Un frío le subió por el estómago. Puso el celular de su esposo de vuelta en la mesa, con cuidado de no dejar rastro, y se quedó pensando cómo confirmar lo que ya sospechaba sin precipitarse. «Marcos, quédate con Rafa unos 30 minutitos». «Está bien». «Necesito ir a la farmacia si no cierra. Se me olvidó comprar algo durante el paseo de hoy». El esposo, sintiéndose culpable, asintió. La muchacha salió al pasillo, fingió que se estaba vistiendo y gritando en voz alta, «¡Ya me voy!», cerró la puerta de forma demostrativa. Después, Laura se colocó con cuidado y en silencio junto al departamento y encendió el monitor para bebés que había traído consigo a propósito. No tuvo que esperar mucho. Marcos, sin duda, salió del cuarto de inmediato. Sus pasos sonaron en el aparato. Después se escuchó marcar el teléfono y los tonos de llamada. Finalmente contestaron. Una voz femenina en el celular del esposo soltó un gritito alegre. «Marquitos, mi amor, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que esperar?» «Espera, mi amor», respondió el esposo de Laura, con una voz tan cariñosa que hasta Laura, escuchando escondida, sintió un temblor por dentro. «Mi esposa dejó al niño conmigo, pero ya mismo vuelve. Se le olvidó comprar algo en la farmacia. En cuanto llegue, corro contigo. No te imaginas cuánto te extraño y cuánto quiero estar cerca de ti lo antes posible. Estoy temblando de tantas ganas». «Yo también, mi amor. Extraño a mi Marquitos Osito. Y yo, a mi gatita, con quien es tan rico quedarme dormido». Laura escuchó todas esas declaraciones tratando de no gritar de desesperación. Ahora había quedado claro para ella lo que estaba pasando con Marcos últimamente. Resulta que tenía otra mujer. Al principio Laura quiso entrar al departamento y hacer un escándalo. Después pensó que eso asustaría al niño y decidió actuar de otra manera. «¿Vas a salir otra vez a esta hora de la noche?», preguntó al volver como si viniera de la farmacia, arrojando sobre la mesa una caja de medicamento que había guardado de antemano. «Sí, el tal Antonio no logra resolver la alarma. El local se queda sin protección». «Ya es tarde, no me voy a quedar ahí toda la noche, ¿verdad?». «Ah, entiendo». Laura alargó la frase fingiendo confianza, aunque por dentro todo hervía de coraje. «Entonces deja que espere un poco más hasta que acostemos a Rafa, a ver si logra resolverlo solo». «Es poco probable». El esposo sacudió la cabeza, pero no discutió. Solo empezó a teclear algo rápidamente en el celular. «Voy a avisar que llego un poco más tarde, para que no espere en vano», le explicó a Laura. «Está bien», ella asintió. «Avísale». Después de que Rafa, satisfecho, se durmió acurrucado en la cama, Marcos fue a vestirse. Ya en el pasillo, Laura se acercó y de puntitas lo abrazó por el cuello. Pero en vez de la despedida de costumbre, Laura susurró lo más suave y cariñosamente posible en su oído. «¿Y bien, quién es ella?». «¿Quién?». El esposo se asustó apartándose y la miró sorprendido. La muchacha soltó el abrazo de inmediato y empezó a hablar mucho más firme. «Entonces, ¿quién es esa que te dice Marquitos Osito? Ya es hora de que me escuches. Escucha bien, te estoy avisando. Si sales ahora, no hay vuelta atrás para mí ni para nuestro hijo. ¿Entendiste?».
El tal Antonio ya resolvió la alarma hace rato, pero tu gatita, al parecer, no puede vivir sin ti. Veo que tienes tanta prisa que hasta estás temblando». El hombre se quedó helado, y después de unos instantes se recompuso y dio una sonrisa irónica. «¿Entonces escuchaste todo? Pues sí, qué listo». «¿No me vas a contar?» «No, no quiero, no lo vas a entender». «¿Cómo sabes? Ni siquiera lo intentaste. ¿Y desde cuándo tu Antonio tiene problemas con la alarma? Puedes decir lo que quieras, pero hoy mismo me voy», declaró Marcos en tono de ultimátum. «Puedes hacer lo que quieras, pero como ya dije, no te voy a dejar volver», respondió la esposa en el mismo tono. «¿Y desde cuándo está pasando esto entre ustedes? ¿Quieres saber?» «Entonces escucha», siseó el hombre furioso. «Solo que después no vayas a reclamar que hubiera sido mejor no saber nada. En la reunión de excompañeros llegó mi primer amor. En la escuela soñábamos con nunca separarnos, pero lamentablemente la vida nos alejó, y esa noche entendimos que los sentimientos no se habían ido. Seguimos amándonos, y aún más que antes, y no nos importó que los dos tuviéramos hijos y familias. Queremos estar juntos, y nada nos va a separar. Y por cierto, ella abandonó a su esposo y a su hijo pequeño solo para estar conmigo. ¿Entiendes? ¿Serías capaz de un sacrificio así por amor a mí? Si todavía te interesa la opinión de tu esposo, tú desde que nació Rafa dejaste de prestarme atención, así que no tienes por qué reclamar que yo no me quede contigo. Mírate al espejo antes de reclamarme algo. Y por cierto, te aconsejaría que te miraras más seguido en él. Te has vuelto un espantapájaros. Ya ni te arreglas. Imagínate lo demás». «Si de verdad me amaras, ¿crees que estarías así? Con toda tu apariencia demuestras que no te importo y que en mí no ves a un hombre, solo una fuente de dinero». «Fue por amor a ti que di a luz a tu hijo», respondió Laura, después de escucharlo en silencio un rato. «Pero parece que no lo valoraste. Bueno, ahora entiendo todo. Si esa mujer logró abandonar a su propio hijo, entonces tú también puedes hacer lo mismo. Mi lógica es correcta, ¿no?» «Sí». «¿Y cuándo pensabas contarme esto?» «En los próximos días iba a pedir el divorcio. En ese caso», la muchacha se encogió de hombros fingiendo indiferencia. «Tienes mi permiso. Estás libre. Puedes irte con tu amor de preparatoria. Estoy segura de que ahí nunca vas a encontrar la lealtad y el cariño que teníamos en nuestra relación. Quien traiciona una vez, traiciona de nuevo». «Tú no la conoces, Débora no es así», respondió Marcos cortante, y despidiéndose se dio la vuelta bruscamente, salió del departamento y azotó la puerta. En ese momento, Laura ni siquiera se admitió a sí misma cuánto le dolió escuchar el nombre de la amante de su esposo. Que Débora y Marcos estaban enamorados el uno del otro lo sabían no solo todos los compañeros de generación, sino también los maestros de la escuela. Nadie dudaba de que, en cuanto terminaran la escuela, se casarían. El propio Marcos estaba seguro de eso. «Vámonos a algún lugar», sugirió Débora al oído de él, cuando lo invitó a bailar en el vals de graduación. «¿Qué dices? Es la graduación. Solo pasa una vez en la vida», se sorprendió Marcos. «¿No te gusta? Esta es nuestra última noche juntos», dijo la muchacha con tristeza mirándolo a los ojos. Su pareja de baile se detuvo, sorprendido. «¿Cómo que la última? ¿Por qué?» «Porque mañana ya voy a estar comprometida con otro y dentro de unos meses me voy a casar con él». Marcos pensó que había escuchado mal. «¿Casarte? ¿Cómo? ¿Ya no me amas? ¿Con quién? ¿Por qué?» «¿No vas a decir nada? ¿Quién es?», logró decir el muchacho. «Eduardo, así se llama. Es mayor que nosotros y me trata muy bien. Yo pensaba que, para casarse, había que amar a la persona». Marcos no lograba encontrar las palabras. Débora lo entendió y negó con la cabeza. «Eso es agradable, pero no es una condición necesaria. ¿Y yo? No íbamos a casarnos». La muchacha sonrió con ironía y miró alrededor del salón de baile. Eso era lo que todos ellos pensaban. «Pero acuérdate, ¿alguna vez hablamos de matrimonio?» «No», logró decir el muchacho.
entendiendo que Débora tenía razón. ¿Y sabes por qué? Porque mis papás nunca aceptarían que me casara contigo. Tú no eres de los nuestros. Y más aún, ellos ya les prometieron desde hace mucho a sus amigos que yo me casaría con el hijo de ellos. En nuestra familia no es costumbre formar una familia con gente de otra tradición, por eso me voy a casar con Eduardo. Pero tú no lo amas, replicó Marcos indignado. ¿Y qué? La muchacha se encogió de hombros. En cambio, él va a ser un esposo bueno y fiel para mí. Yo también lo sería. Tal vez, pero de ti eso no se puede tener la certeza. ¿Y de él sí? Claro, él tiene detrás una larga historia familiar. Dudo que quiera deshonrarla. Y con el tiempo voy a ver qué tipo de esposo y padre es, y le voy a corresponder con el mismo cariño. Y si no es así, entonces vamos a vivir de esa forma. Él me ama, yo no lo amo a él, pero vamos a tener una familia sólida. Débora, escúchate a ti misma. Estás hablando como si no tuviéramos opción ni derecho a decidir por nuestra cuenta. No lo tenemos, ni siquiera hoy en día. La muchacha sonrió, triste. Vas a ser infeliz con él. ¿Quién te dijo eso? Eduardo es muy bueno, cuidadoso. Además, es mayor, ha visto y sabe más cosas. Su familia tiene una buena posición y nos van a ayudar en cualquier situación. Y, por cierto, Eduardo sabe que yo no lo amo. Siento solo simpatía y cariño de amistad, pero eso no impide que mantengamos una buena relación. Marcos se dio cuenta de que su novia ya lo había decidido todo definitivamente. Entonces, ¿por qué me estás contando esto hasta ahora? Hizo la pregunta que lo atormentaba. Tenía miedo de que me dejaras al instante, respondió ella con sinceridad, y quería aprovechar hasta la última gota de nuestro gran amor. Entonces, ¿qué te parece si nos escapamos? El muchacho sacudió la cabeza. No, ahora eres la prometida de otro, no mi novia. Yo me voy a quedar aquí. Era más o menos lo que ya me imaginaba. Débora se alejó de él y, dándose la vuelta bruscamente, se fue hacia las sillas donde estaban las compañeras de generación. Marcos se quedó impactado y pasó el resto de la noche sentado, mirando pensativo mientras Débora conversaba animadamente con sus amigas de la escuela. La muchacha no mencionó ni una palabra sobre estar terminando con Marcos e irse a casar con otro, como si aquello fuera algo tan sin importancia que no mereciera atención. Débora tenía razón. Marcos nunca más la volvió a ver. Se mudó de barrio, pero por un tiempo todavía guardó su número en la lista de contactos. Después el ajetreo de la vida fue envolviendo al muchacho. Escondió el dolor de aquel amor de escuela frustrado en el rincón más profundo de su corazón y empezó a construir su nueva vida. Al conocer a Laura, Marcos al principio solo decidió cortejar a esa joven simpática que se comportaba de forma tan sincera. Ella hablaba con frecuencia sobre lo que sentía. Era espontánea entre los amigos de él y ni siquiera se planteaba vivir juntos antes de casarse. Marcos la observó con más atención y entendió que Laura no engañaba, no escondía nada, a diferencia de Débora, y resolvería cualquier problema al instante, sin dejar que se acumulara. Cuando se convenció de que estaba en lo correcto, le propuso matrimonio. Para ella, aquello fue una sorpresa total. La muchacha pidió tiempo para pensarlo y en el siguiente encuentro preguntó: «La vez pasada me hiciste una pregunta. Quería saber si todavía quieres la respuesta o si ya no es vigente». «Claro», sonrió Marcos, aunque el corazón se le había apretado con malos presentimientos. «Entonces acepto», dijo Laura de forma casual, y lo miró por debajo de las cejas. «¿En serio?», desconfió él, sin esperar tanta falta de emoción. «Lo que me incomoda es la forma en que lo dijiste», confesó él. «Como si hubieras decidido cuántas manzanas comprar. Dame 1 kilo, acepto. ¿Y cómo te hubiera gustado escuchar mi sí?» «No sé». El muchacho se encogió de hombros. «Cuando te hice la pregunta, me lo había imaginado de otra forma». «Entonces, intentémoslo de nuevo». Laura sonrió con la comisura de los labios, después de repente se le colgó del cuello y gritó: «Sí, claro que acepto». «Así está mucho mejor», rió Marcos,
entendiendo que Laura había actuado eso a propósito para él. 2 años después de la boda, Marcos ya podía afirmar con certeza que había tomado la decisión correcta. Laura era una esposa fiel, confiable y de verdad. Ella lo rodeaba de cuidados, se preocupaba cuando él se enfermaba, le contaba sus problemas y siempre trataban de hacer todo juntos. Con los amigos de Marcos, Laura se llevaba bien fácilmente. Con las esposas de ellos intercambiaba recetas de postres ricos y platicaba sobre compras de cosméticos. Marcos estaba seguro de que Laura nunca hablaría de más con extraños, sino que siempre lo elogiaba y contaba lo buen esposo que era. Cierta vez el muchacho se acordó de su primer amor y pensó que ahora entendía a Débora, por qué prefirió casarse con otro, con alguien que le pareció más confiable y maduro. Ahora él mismo era así, y tal vez por eso lograba hasta perdonarla. Tenía plena conciencia de que se había casado más por cálculo que por amor, pero ya empezaba a sentir por Laura no solo cariño y afecto de amistad, sino algo parecido al amor de verdad. Especialmente cuando Laura dio a luz a su hijo, Rafael. La invitación a la reunión de excompañeros se la pasó a Marcos un viejo amigo, Renato, con quien hablaba unas 2 veces al año en los cumpleaños. Oye, el grupo decidió reunirse. Les dije que te iba a avisar. Van a estar todos nuestros amigos. Antes de decir que no, piénsalo bien. Marcos respondió que le daría gusto ir, pero que acababa de tener un hijo, estaba saturado de trabajo y de cosas en casa. Justamente por eso es una gran oportunidad para relajarte un poco y de paso presumir también. ¿O tu esposa es bruja? Marcos se ofendió por Laura y respondió que no, que su esposa entendía todo perfectamente, pero no llegó a contarle a Laura sobre sus dudas. El muchacho pensó que una sola noche no cambiaría nada. Entonces, después de esperar un poco, le escribió a Renato diciéndole que ya lo había hablado con su esposa y que sin falta iría. Esa noche, cuando Laura lo dejó ir tranquilamente con sus amigos, él manejó pensando en lo maravillosa que era su esposa. La fiesta estaba en su apogeo cuando Débora se unió al grupo. Marcos, al instante, se olvidó de lo que estaba platicando con Renato y se quedó boquiabierto, mirando fijamente a su primer amor. Débora había madurado y se había puesto aún más bonita. «Hola, chicos», sonrió ella especialmente para Marcos. «¡Ay, Débora, qué sorpresa!», dijeron las excompañeras, atropellándose unas a otras. «Pensábamos que no ibas a venir. ¿No tienes un hijo pequeño?» «A última hora me liberaron de los cuidados de mi hijo y vine corriendo», respondió ella sin quitarle los ojos de encima a Marcos. «Estoy muy contenta de ver a todos aquí». La última frase iba dirigida directamente a él. Marcos hasta podía estar escuchando lo que se hablaba a su alrededor, pero no lograba asimilar nada, porque solo miraba a su antiguo amor de escuela. Un torbellino de recuerdos y sentimientos que creía enterrados volvió de golpe, dejándolo confundido, con el pecho oprimido, incapaz de organizar sus propios pensamientos. Ella también lo miraba, casi sin apartar la vista. Ya era tarde. La gente empezó a irse. Marcos miró el reloj. Se sorprendió de lo rápido que había pasado el tiempo y se levantó junto con los demás. «También me tengo que ir. Tengo un hijo pequeño. Mi esposa debe estar cansada. Yo también me voy». Débora se levantó lista detrás de él. Salieron juntos a la calle y, claro, ninguno de los dos se fue a su casa, sino que encontraron el hotel más cercano y rentaron un cuarto. «¿Eres feliz?», preguntó Marcos cuando llegó la hora de despedirse. «¿Ahora? Sí, totalmente», confirmó Débora. «No, no me refiero a eso», Marcos sacudió la cabeza. «¿En tu vida de casada eres feliz?» «Bueno, no sé». Ella se encogió de hombros y desvió la mirada. «Sinceramente, todo resultó siendo un poco distinto de lo que me imaginaba». «¿Qué? ¿Tu esposo te engaña?» «No, claro que no, es solo...» La muchacha trató de encontrar las palabras. Después suspiró bruscamente. «Sabes, de repente entendí que estoy viviendo una vida que no es mía. No quiero nada de eso. Ni esposo, ni familia, ni siquiera... Ay, Dios mío, ni yo misma puedo creer que esté diciendo esto. Ni siquiera a Daniel, mi hijo.
No siento apego por él, ese tal instinto materno del que dicen que existe. Tal vez algo esté mal conmigo. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Marcos suspiró. Pensaba que sí. Hasta esta noche. Pero cuando te vi entendí que todo eso era un autoengaño. Débora sacudió la cabeza, triste. Pero ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Él se rebeló. Acabamos de comprobar que todavía estamos muy bien juntos. Y nuestro amor no se fue. Sigue vivo, podemos recuperarlo todo. Tenemos que contarle todo a nuestras familias. No quiero volver a perderte. Yo tampoco, sonrió Débora. Aquellas palabras ya no se le salían de la cabeza a Marcos. En los días siguientes, se descubría pensando en Débora todo el tiempo, en el trabajo, en casa, hasta jugando con Rafa, cada vez más obsesionado con la idea de recuperar lo que había perdido años atrás, hasta que la obsesión pudo más que cualquier resto de sentido común. Cada vez que volvía de un encuentro con Débora, Marcos estaba seguro de que ese era el momento de hablar con Laura, contarle todo y pedir el divorcio. Pero en cuanto cruzaba la puerta del departamento, la determinación desaparecía al instante y aplazaba la conversación para después. Dejé la casa, dijo Débora. Mejor dicho, la casa me dejó a mí. ¿Cómo? Marcos se volvió hacia ella, sorprendido. Hablé con Eduardo, le dije que en realidad no lograba amarlo, que no teníamos una familia, que solo éramos vecinos viviendo juntos porque así lo determinaron nuestras familias. Le dije que soñaba con otra vida. Y sobre mí también, completó Marcos ya sabiendo cuál sería la respuesta. Claro, confirmó Débora. ¿Y entonces? Nada más, llamó a sus papás. Vinieron, se llevaron a Daniel y se fueron junto con Eduardo, dejándome sola. Dijeron que, si no quiero ser una familia con ellos es decisión mía, pero que no me iban a devolver a mi hijo. Se llevaron al niño. El muchacho se horrorizó, imaginando qué pasaría si lo mismo sucediera con Laura. ¿Qué sientes? La miró con compasión. Nada. Ella se encogió de hombros, tranquila. Tal vez hasta una especie de alivio, como si un gran peso se me hubiera quitado de los hombros. Ahora estoy libre. Después del encuentro, Marcos volvía a casa pensando en cómo Débora había contado con tanta calma la partida de su esposo y de su hijo. Si ella logró renunciar a todo por él, entonces Marcos también debería dar su paso. Le llegó la hora de hablar con su esposa. Pero al volver con su familia de repente pensó, ¿y para qué? Puedo seguir viviendo así yendo a casa de Débora en vez de al hotel. Pero fue justo en ese momento que su esposa descubrió que tenía una amante. A Marcos no le quedó más remedio que contarle la verdad, y para de algún modo justificar su actitud, culpar a Laura de su infidelidad. Marcos iba al trabajo de mal humor. Débora había hecho un escándalo desde temprano. Últimamente ese tipo de crisis histéricas pasaban cada vez más. Esta vez la muchacha estaba molesta porque la noche anterior él se había atrasado en el trabajo de nuevo. ¿Otra vez tomaste con el tal Antonio? ¿Hasta cuándo? Ahora entiendo perfectamente a tu exesposa. Marcos miraba perplejo a Débora. Había vuelto sobrio la noche anterior. Y con el tal Antonio se habían quedado resolviendo hasta tarde una entrega que no habían logrado hacer a tiempo. ¿Y qué entiendes tú? ¿Que andas paseando quién sabe dónde solo para no volver conmigo? El departamento rentado que habían encontrado casi en cuanto empezaron a vivir juntos, poco a poco se fue transformando de nido de amor en escenario de teatro dramático. De la distracción, a Marcos lo sacó un claxon y un golpe en la puerta delantera derecha. Rayos. Solo me faltaba un accidente, maldijo, y bajó del auto para ver qué había pasado. Oye tú, se le fue encima el conductor de un auto importado bastante golpeado. ¿No te fijas en el semáforo o qué? Eres daltónico. Solo ahí Marcos se dio cuenta de que había pasado completamente en automático el semáforo en rojo y ni siquiera se había fijado. Sí, tu licencia está vencida, dijo el policía de tránsito, que llegó al lugar hora y media después. ¿Por qué andas tan distraído? Perdón, suspiró Marcos pensativo.
Parece que andabas bien pensativo, rió el oficial. Levantó el reporte y llamó a la grúa para llevarse el auto de Marcos al corralón. Marcos se acordó de que había planeado llevar a Débora al centro comercial el fin de semana y pensó que esa noche lo esperaba otra discusión o un escándalo enorme. Pero al volver a casa después del trabajo, agotado tras todo el problema con el auto, se detuvo sorprendido al notar que no había nadie en el departamento. Mirando con más atención, Marcos descubrió que, junto con Débora, también habían desaparecido su ropa. Sobre la mesa había una nota. Me equivoqué mucho cuando te elegí. No lograste darme lo que soñaba. Espero que nunca más nos volvamos a ver. Eduardo me perdonó y extraño mucho a mi hijo. Justamente esa mención al hijo despertó en Marcos el recuerdo de Rafael, en quien tanto se había esforzado por no pensar durante todo el tiempo que vivió con Débora. El pensamiento de su hijo se convirtió en una obsesión, y en uno de los fines de semana, sin poder soportar más la soledad, Marcos salió a caminar sin rumbo por la ciudad, y sus pasos lo llevaron justo a ese mismo parque donde solía pasear con Laura y la carriola donde dormía su hijo. ¿Y si nos encontramos ahí?, pensó Marcos. Al principio caminó sin ganas, pero después fue apurando el paso cada vez más hacia el área de juegos. Rafa, no te subas primero en el resbaladero, deja pasar a la niña. Laura se acercó a su hijo de 2 años, lo sostuvo suavemente y después dejó que subiera a la plataforma pequeña en la parte alta del resbaladero. Rafael, sentado, se rió y bajó deslizándose. Abajo lo atraparon unas manos masculinas fuertes y firmes que lo lanzaron bien alto al aire. Después otra vez y otra más. El pequeño se reía de alegría y abrazaba el cuello del hombre con sus bracitos. ¿Y bien? Laura se acercó a ellos sonriendo. ¿Ya caminaste bastante? Vámonos a casa. Vámonos, confirmó Rafa. El hombre trató de bajarlo al suelo. No, quiero ir en brazos de papá, en el hombro. El pequeño pataleó, terco. Está bien, confirmó Laura. Deja que papá te lleve. El hombre lo subió a los hombros con facilidad. Los tres siguieron juntos hacia la salida del parque. Una familia de verdad, rehecha sin él, feliz incluso en su ausencia. Marcos, observando esa escena desde la banca detrás de la reja del área de juegos, entendió ahí, con una opresión definitiva en el pecho, que había perdido para siempre el lugar que ocupaba en esa vida. Se levantó y, con la cabeza baja, se fue. Gracias por escuchar esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y denle like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.